El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como se recoge la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Platicaba con un primo y me decía, a su manera de entender, lo mal que estamos pasando las cosas, cómo ahorita la situación en todos lados está fuerte, incluso dentro de la iglesia. Y tiene razón. Pero yo también le recordaba que esto no es como que privativo de nuestro tiempo. A lo largo de la historia siempre ha habido crisis mundiales, crisis sociales, crisis económicas, crisis de salud, crisis personales. Simplemente que, pues como lo estamos viviendo nosotros, pues le damos todo ese peso y ese entendimiento. Pero si hubiéramos vivido en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en la peste que arrasó Europa, o tantas situaciones, la Revolución Francesa, pues todo el mundo diría, no, pues esto es el fin. Siempre ha habido y siempre habrá esta situación de la lucha entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, o sea, lo que es del enemigo. Pero la manera como nosotros lo enfrentemos, pues esa es la gran diferencia que puede haber en todo eso. Cómo tú enfrentas tus propias miserias y las miserias de los demás, porque es algo que a veces, aunque no queramos, nos afectan, nos dañan, nos perturban de una o de otra manera. Y esto, pues, como les digo, no es privativo de nuestro tiempo. Lo oímos en la primera lectura del profeta Isaías. Hay una situación de persecución, una situación, está sitiada la ciudad, no tienen comida, hay una situación de muerte, de hambre, incluso los líderes que deberían de estar dirigiendo al pueblo andan más perdidos que nada. Y por eso refiere profetas y sacerdotes. Y la devastación que se está dando, ¿no? Dice, que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. O sea, porque estaba sitiada la ciudad para poderla conquistar. Hasta los profetas y sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. Vamos ahora a trasladarlo a nuestra vida. ¿Por qué se conquistaba las capitales de los países? Porque ahí residía el poder, ahí residía la autoridad, ahí estaba centrado todo. Si entraba un país a conquistar la capital y la lograba, ya conquistó el país, porque quita la cabeza y quita toda la fuente de todo. Trasladado a nuestra vida espiritual, cuando es conquistado nuestro corazón
Y no me refiero al lugar de los sentimientos, sino al lugar donde se toman las decisiones. Y no está gobernada por la autoridad de Cristo, sino a veces por nuestras pasiones, nuestros miedos o nuestras necesidades. Ya está conquistada esa ciudad, ya le pertenece al enemigo. Y lo más triste es cuando hay gente que ni siquiera se da cuenta que su alma está conquistada. Y creen y navegan con bandera de estamos con Dios. Me platicaba mi primo una situación muy, muy penosa, ¿no? Que está pasando legal con exparientes políticos, que pues él se fregó toda su vida para tener un patrimonio y ahora los parientes se la están quitando. Y dices, pues es algo que se da y que es tan difícil enfrentarse, y lo peor de todo es que estos parientes son de golpe de pecho y de misa todos los domingos, pero en las cuestiones de la economía no les importa y arrasan con todo. Bueno, esto también nos lleva a nosotros a ir investigando cómo está mi corazón. ¿Existe en tu corazón la presencia de Dios, la palabra de Dios? ¿O andas divagando como los profetas y los sacerdotes sin destino, a veces para donde va el viento, a donde te arrastra la corriente, son los caminos que vamos tomando? ¿Por qué? Porque no está siendo gobernada por Dios. Y luego nos habla el profeta de qué es lo que debe de hacer o está haciendo el pueblo y lo que debemos hacer nosotros. Dice, ¿acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. ¿Cuántas veces uno cree que está esperando que le vaya bien? Y es cuando más mal nos va. Le explicaba yo a mi primo, como se los he tratado de explicar a ustedes, entre más bien hagamos, más mal nos enfrentamos. Y algunas veces parecerá que ese mal triunfa, pero es parte de esta lucha espiritual, es parte de esa conquista por las almas, que estamos tratando de salvar tu propia alma y las almas de los que Dios te ha encomendado. ¿Sí? Dice, esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Entonces, el miedo es un arma muy poderosa que el enemigo utiliza para atacar las cosas de Dios. El miedo, la ignorancia, los lleva a ser manipulables. ¿Sí? Cuando una persona sabe manejar el miedo, lo hacen los gobiernos, lo hacen incluso estos personajes de las agencias gubernamentales como la CIA, y entonces es la terapia, o no me acuerdo, del miedo, en donde te generan un pánico para que al final de cuentas termines haciendo lo que ellos quieren. Incluso a nivel social se maneja mucho esto. Entonces, cuando hay ese miedo, cuando no hay ese orden, cuando en tu corazón ya está conquistado, pues es cuando desgraciadamente no estamos preparados, no estamos viviendo. Pero hay una solución y dice el profeta, reconocemos. Entonces el primer paso es reconocer en que estoy mal. Nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. Obviamente este es el planteamiento de un alma a Dios, no porque Dios te rechace o porque Dios, simplemente es la actitud humilde de un corazón arrepentido que busca cambiar, que busca ser mejor, que reconoce independientemente de todo sus miserias y sus errores. Entonces, ¿qué sucede? Que pocas veces hacemos un buen examen de conciencia, y si lo llegamos a hacer, pues no le damos ni el tiempo ni la importancia, porque lo hacemos cada de vez en cuando. Y dice, ¿acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia?
Entonces, ahí es donde tenemos nosotros, en dónde estoy poniendo mi confianza, que a veces lo hacemos de manera consciente o inconsciente en algún puesto, en alguna cuestión económica, material, en cualquier cosa. Y aquí el profeta está diciendo que nada de lo que se pueda confiar o que hayan confiado el pueblo lo salva. Quien lo salva es Dios y nuestra confianza tiene que ser solamente en Él. Dice, tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas las cosas. Por eso en ti tenemos nuestra esperanza. ¿Y qué es lo que esperas tú de Dios? Si tú esperas de Dios que te arregle la vida, estás muy equivocado. Si esperas de Dios que te muestre el camino y que te acompañe en tu proceso y te dé la fuerza hasta para caminar por valles oscuros, tenga certeza de que sí. Y si tienes la esperanza de la salvación y trabajas en ella, tenlo por seguro que sí. Pero cuando tu corazón no tiene esta actitud humilde, pues sí, las calamidades van a seguir viniendo, ¿sí? Ahorita estaba platicando con la monjita de algunos hermanos sacerdotes que están pasando por pruebas muy difíciles, como lo están pasando ahorita y lo han pasado en otros tiempos y se van a pasar más adelante. Las familias, o sea, no es algo privativo, pero sí es algo que pudiéramos ir aprendiendo del pasado, de la historia, para ver qué es lo que tengo que hacer y la mejor manera de hacerlo es a través de la palabra de Dios, que nos va a ir indicando y nos va a ir marcando. Entonces, ahí el planteamiento es dos aspectos en donde yo puedo estar fallando. Y lo va a explicar Jesús en un solo renglón. Lo va a explicar, por ejemplo, cuando le piden que explique la parábola de la cizaña y del trigo. Y ya va diciendo quién es el que siembra, qué es el trigo, qué es la cizaña y quién siembra la cizaña. Y cómo los ángeles, los segadores representan a los ángeles. Pero aquí viene uno de los aspectos que a lo mejor no hemos meditado, ¿sí? Dice, ¿a quién va a recoger? Dos tipos de personas que son más complejos de esto, pero aquí nos presentan dos, ¿sí? Dice, así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino, o sea, la cizaña. Y la cizaña no solamente son los que son malvados, porque hay otro tipo, los que inducen al pecado a otros. Entonces puede ser que no hagas cosas malvadas, aparente, pero estás induciendo al pecado a otros. Entonces lo dice claramente. Dice, para que arranque de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. O sea, este término de malvado, de malo, es aquella persona que está contraria al plan de Dios. El otro término no es tan certero y es ambiguo porque cuántas veces por nuestra conducta o nuestra forma de vida hemos inducido a otros a pecar y no nos hemos dado cuenta. Entonces tenemos que estar alertas. Tenemos que reconocer, como decíamos en el profeta Isaías, reconocer mis culpas. O sea, no quiere decir que tengas que ser perfecto, sino simplemente humilde, reconoce. Pero si no haces examen de conciencia, si lo más fácil es señalar y decir al otro que hace, que no hace, que esto, o sea, caemos en una ceguera espiritual, en una soberbia espiritual tan peligrosa que pone en peligro nuestra alma, nuestra salvación. Por eso, sí, hay tiempos difíciles en todos los ámbitos, a nivel económico, a nivel familiar, social, a nivel de la iglesia, pero sí ha habido otros tiempos también muy feos. Entonces, no centrarnos en cómo estamos sufriendo, sino si estamos padeciendo, pero ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y empezar a hacer lo que Dios me pide. ¿Van a mejorar las cosas? ¿Quién sabe? Para los mártires no mejoraron, empeoraron. No nos vamos muy lejos. Estamos a 100 años de la guerra cristera en México
y para muchos no mejoró. Incluso cuando se terminó la guerra cristera, hubo un pacto entre los de la guerra cristera y el gobierno, que no iba a haber represalias, pero el gobierno poco a poco fue eliminando a los cristeros, aun cuando ya se había pactado la paz. Entonces, no nos asustemos, no vivamos en el miedo, pero sí en la conciencia de que tenemos que estar siempre atentos a no colaborar en el pecado y no ser de las personas malvadas que abiertamente o con una máscara estamos trabajando en contra del reino de los cielos. Hagamos un momento de silencio.